he peleado con él. Y sabe de que pueda. El rugido de miles de gargantas no pudo evitar que el silencio terminara devorando un campeón que una vez parecía eterno, y esa contradicción brutal es la puerta de entrada a una historia que no debería olvidarse jamás. ¿Cómo puede un hombre que hizo temblar arenas enteras desaparecer casi sin ruido del mundo que lo adoró? Así comienza el viaje de José Ángel Mantequilla Nápoles, un nombre que en los años 70 se pronunciaba con respeto, admiración y una especie de fascinación casi hipnótica, porque dentro del ring no peleaba, bailaba, se deslizaba, golpeaba con una suavidad ingleñosa que confundía y destruía a sus rivales, convirtiéndose en una figura casi mítica en México, un país que lo adoptó como propio hasta el punto de hacerlo inmortal en su cultura popular, mencionado incluso con orgullo por personajes entrañables de la televisión como Don Ramón, prueba viva de que su fama había trascendido el deporte para instalarse en el corazón de la gente. Pero detrás de esa gloria vibrante se escondía una historia marcada por decisiones imposibles, sacrificios silenciosos y un destino que no sería tan luminoso como prometía su ascenso meteórico. Nacido el 13 de abril de 1940 en Santiago de Cuba, José Ángel Mantequilla Nápoles no parecía destinado a la grandeza en sus primeros años. Era un niño inquieto, conflictivo, constantemente envuelto en peleas escolares que lo llevaban a ser expulsado una y otra vez, como si su energía no encontrara lugar en el mundo que lo rodeaba. Pero precisamente en ese caos se reveló algo extraordinario, una habilidad natural para el combate que no podía ser ignorada, y lo que para los maestros era un problema, terminó convirtiéndose en la señal más clara de que ese joven estaba hecho para algo distinto, algo más grande, algo que lo sacaría de los límites de su entorno y lo lanzaría a un escenario internacional. Cuando finalmente se le permitió regresar a la escuela, ya no era solo un estudiante problemático, era un talento en formación, alguien que comenzaba a canalizar su fuerza en el boxeo amateur, entrenando con disciplina junto a su hermano, puliendo ese estilo fluido que más tarde lo haría inconfundible, y así, con apenas 18 años, debutó profesionalmente el 2 de agosto de 1958, con un knockout que marcó el inicio de una carrera que crecería a una velocidad impresionante, acumulando victorias, construyendo una reputación sólida y dando forma a una identidad que pronto sería conocida en todo el mundo. Fue en ese ascenso donde nació el apodo que lo acompañaría para siempre. Un error casual durante una presentación lo bautizó como Mantequilla, y lo que podría haber sido una anécdota insignificante se convirtió en una marca perfecta, porque describía con precisión su esencia dentro del ring: movimientos suaves, golpes que fluían sin rigidez, una elegancia que contrastaba con la violencia inherente del deporte. Y así, José Ángel Mantequilla Nápoles dejó de ser solo un nombre para transformarse en un símbolo. Sin embargo, cuando todo parecía alinearse para llevarlo a la cima, la historia dio un giro abrupto, uno de esos giros que cambian vidas para siempre, porque en 1961, Cuba ya no era la misma. El gobierno de Fidel Castro prohibió el boxeo profesional, y para muchos eso significó el final de sus sueños, pero para José Ángel Mantequilla Nápoles fue algo aún más profundo. Fue la pérdida de su único camino, de su identidad, de su futuro, y en ese momento crucial, tuvo que enfrentarse a una decisión que pocos podrían comprender realmente: quedarse y ver morir su carrera o arriesgarlo todo por una oportunidad incierta. Salir de la isla no era sencillo, no era seguro, no era legal en muchos casos, pero la determinación puede ser más fuerte que cualquier barrera. Y así, dejando atrás su tierra natal, su historia y parte de sí mismo, emprendió un viaje hacia México, un país que no solo cambiaría su destino, sino que lo redefiniría por completo. Desde el instante en que pisó suelo mexicano, algo cambió: el ambiente, la pasión, la conexión con el boxeo como parte esencial de la cultura. Todo encajaba con lo que él era, y cuando subió al ring en 1962 para enfrentar a Enrique Camarena y lo noqueó de manera contundente, no solo ganó una pelea, inició una nueva vida, una etapa donde cada combate lo acercaba más a convertirse en un ídolo, en un héroe adoptado por una nación que lo abrazó sin reservas, donde la gente comenzó a verlo no como un extranjero, sino como uno de suyos, alguien que representaba sus valores, su orgullo, su pasión. Pelea tras pelea, José Ángel Mantequilla Nápoles construyó una reputación imponente, acumulando cerca de 40 combates entre 1962 y 1968, mostrando una combinación de disciplina, técnica y estilo que lo distinguía de sus contemporáneos. Y mientras su nombre crecía, también lo hacía su conexión con México, hasta el punto de sentirse completamente integrado, completamente transformado, como si su identidad original hubiera evolucionado en algo nuevo, algo más grande, algo que solo podía existir en ese contexto.
Entonces llegó el momento que definiría su carrera, el 18 de abril de 1969, cuando se enfrentó a Curtis Coax por el Campeonato Mundial de Peso Welter, pero incluso antes de lanzar el primer golpe, dejó claro quién era realmente al pedir que se interpretara el himno nacional mexicano, un gesto cargado de significado que revelaba cuánto había adoptado esa tierra como propia. Y cuando comenzó la pelea, el mundo fue testigo de algo extraordinario, una exhibición de precisión, velocidad y control que convirtió el combate en una tormenta imparable. Golpe tras golpe, asalto tras asalto, hasta que en el 13º su rival no pudo continuar, y en ese instante, José Ángel Mantequilla Nápoles alcanzó la cima, convirtiéndose en campeón mundial, cumpliendo el sueño que había nacido años atrás en Cuba y que había sobrevivido a exilios, sacrificios y desafíos imposibles. Pero lo que parecía el final de una historia perfecta, en realidad solo era el comienzo de algo mucho más complejo, porque la gloria, como descubrirás, siempre tiene un precio oculto. La gloria absoluta llegó acompañada de una presión invisible que pocos podían comprender, porque en el instante en que José Ángel Mantequilla Nápoles levantó los brazos como campeón del mundo, no solo había conquistado un cinturón, había asumido el peso de una nación entera que lo veía como símbolo de orgullo. Y la pregunta inevitable surge como un eco inquietante. ¿Qué ocurre cuando un hombre ya ha alcanzado el sueño que lo sostuvo durante toda su vida? ¿Qué queda después de tocar la cima? La respuesta comenzó a escribirse apenas unos meses más tarde, cuando se organizó la revancha contra Curtis Coax en la monumental Plaza de Toros de Ciudad de México. Un escenario cargado de expectativa, donde miles de aficionados esperaban confirmar que su nuevo ídolo no era una casualidad. Y José Ángel Mantequilla Nápoles no decepcionó. Volvió a imponer su ritmo, su elegancia, su precisión quirúrgica, hasta detener nuevamente a su rival antes del 10º asalto, dejando claro que su reinado era real, sólido, incontestable. Y ese triunfo no solo consolidó su estatus, lo elevó a una dimensión casi intocable, tanto que incluso el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo invitó personalmente a la residencia oficial, un reconocimiento que trascendía el deporte y lo colocaba como figura nacional. Y en ese encuentro ocurrió un momento que definió su identidad para siempre. Cuando le preguntaron qué deseaba, no pidió dinero ni privilegios, pidió algo mucho más profundo: la ciudadanía mexicana. Y en apenas 48 horas su deseo fue concedido, sellando simbólicamente su transformación de refugiado a héroe adoptado, de extranjero a emblema nacional, un gesto que revelaba la intensidad del vínculo entre el campeón y el país que lo acogió. A partir de ese punto, su carrera entró en una fase de dominio impresionante, defendiendo su título frente a nombres importantes como Emil Griffith, demostrando una y otra vez que su talento no era efímero, que su estilo no era casualidad, que su disciplina lo mantenía en la cima. Pero el boxeo, como la vida, nunca permite estabilidad permanente. Y el 3 de diciembre de 1970 llegó el golpe inesperado, una derrota ante Billy Backus que le arrebató los títulos, un momento que sacudió su reinado y puso a prueba su carácter. Porque perder en la cima no es solo una cuestión deportiva, es un desafío emocional, una confrontación directa con la fragilidad del éxito. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante, porque lejos de derrumbarse, José Ángel Mantequilla Nápoles reaccionó con una determinación feroz, exigiendo una revancha inmediata, negándose a aceptar que su historia terminara de esa manera. Y en 1971 volvió a enfrentar a Backus, esta vez con una intensidad distinta, con una urgencia que se sentía en cada movimiento, hasta que finalmente lo noqueó y recuperó sus títulos, demostrando que su grandeza no residía solo en ganar, sino en levantarse, en reconstruirse, en imponerse incluso después de caer. Ese regreso marcó otra etapa dominante, donde continuó defendiendo su campeonato frente a rivales duros como Hedgemon Lewis, Ralph Charles, Ernie Lopez y Roger Menetrey, consolidando su legado como uno de los mejores pesos welter de su generación, acumulando victorias, fortaleciendo su reputación, alimentando la leyenda que crecía a su alrededor. Pero mientras su nombre brillaba en lo más alto, una sombra comenzaba a formarse en el horizonte,
una prueba que cambiaría el curso de su carrera y que revelaría los límites incluso de los más grandes. En 1974 aceptó uno de los desafíos más riesgosos de su vida al enfrentarse al temible campeón argentino Carlos Monzón en Francia. Un combate que capturó la atención del mundo entero, un choque de titanes donde se enfrentaban dos estilos, dos historias, dos fuerzas imponentes. Pero esta vez la balanza no se inclinó a su favor. Monzón resultó demasiado fuerte, demasiado implacable, y en el sexto asalto, José Ángel Mantequilla Nápoles fue derrotado. Una derrota que no solo significó perder una pelea, sino enfrentarse a una realidad incómoda, la de que incluso los campeones tienen límites, la de que la invencibilidad es una ilusión frágil. Muchos creen que ese combate dejó una marca profunda en su mente, una herida invisible que lo acompañaría durante años. Pero lo más sorprendente no fue la caída, sino lo que vino después, porque lejos de retirarse o desaparecer, regresó al ring ese mismo año decidido a recuperar su lugar, enfrentando nuevamente a Hegemon Lewis y venciendo para reconquistar los títulos welter. Una demostración contundente de que su espíritu seguía intacto, de que su ambición no había sido destruida, y con los cinturones nuevamente en su cintura, continuó escribiendo capítulos memorables, enfrentando a rivales como Horacio Agustín Saldaño y Armando Muñiz, acumulando defensas que lo colocaron en un grupo selecto de campeones con múltiples defensas exitosas, compartiendo ese honor únicamente con leyendas como Mohamed Ali, lo que evidencia la magnitud de su legado. Sin embargo, incluso en medio de ese éxito sostenido, comenzaron a surgir obstáculos fuera del ring, decisiones administrativas, conflictos organizativos, como cuando en 1975 la Asociación Mundial de Boxeo le retiró el título por no realizar una defensa obligatoria contra Ángel Espadas. Una situación que refleja cómo factores externos pueden alterar incluso las trayectorias más brillantes. Y aunque perdió ese cinturón fuera del combate, José Ángel Mantequilla Nápoles continuó demostrando su superioridad dentro del cuadrilátero, defendiendo el título del WC frente a Armando Muñiz en una pelea intensa que ganó por decisión unánime, reafirmando su posición como uno de los mejores del mundo. Pero el tiempo, implacable, comenzaba a hacer su trabajo, y a finales de 1976 su carrera se acercaba a un punto inevitable: el final. Aunque nadie en ese momento quería admitirlo, porque ver caer a un ídolo siempre resulta difícil, siempre deja una sensación de incredulidad. Y sin embargo, ese momento llegó el 6 de diciembre de ese año, en la Plaza de Toros, México, donde una multitud se reunió esperando otra noche de gloria, otra defensa exitosa, otra confirmación de que su campeón seguía siendo invencible. Pero lo que presenciaron fue algo distinto, algo que nadie estaba preparado para aceptar. El final de una era, cuando John H. Strachey logró derrotarlo y arrebatarle el título, marcando el cierre de un reinado que había definido una época. Y pocos días después, José Ángel Mantequilla Nápoles anunció su retiro, dejando atrás no solo el ring, sino también la identidad que lo había acompañado durante casi 2 décadas. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más profundo, porque lo verdaderamente difícil no fue convertirse en campeón, sino descubrir quién era cuando ya no lo era. Parte 3. El aplauso se apaga mucho más rápido de lo que tarda en construirse, y cuando el ruido desaparece, queda una pregunta que pocos campeones están preparados para enfrentar. ¿Quién eres cuando ya nadie corea tu nombre? Para José Ángel Mantequilla Nápoles, esa pregunta no llegó de golpe, llegó lentamente, como una sombra que se alarga al final del día, porque tras anunciar su retiro en 1976, dejó atrás no solo el cuadrilátero, sino el escenario donde había sido invencible, admirado, necesario. Y aunque su legado continuó creciendo con reconocimientos como su ingreso al Salón de la Fama en 1984 y posteriormente al Salón Internacional en 1990, esos honores, aunque importantes, no podían reemplazar la intensidad de las noches de combate, el rugido del público, la adrenalina que definía su existencia. Y mientras el mundo lo celebraba como una leyenda, su vida cotidiana comenzaba a transformarse en algo mucho más silencioso, más complejo, más humano.
Fuera del ring, José Ángel Mantequilla Nápoles nunca fue un hombre que buscara los reflectores. Su personalidad contrastaba profundamente con la imagen feroz que proyectaba en combate. Quienes lo conocieron hablaban de alguien tranquilo, respetuoso, profundamente leal. Un hombre que valoraba la amistad y que mantenía un fuerte vínculo con la comunidad que lo había acogido en México, ese país que había cambiado su destino y al que él había entregado sus mejores años. Y en medio de esa vida más discreta, formó una familia, construyó relaciones e intentó encontrar estabilidad en un mundo donde ya no existían rounds ni campanas que marcaran el ritmo de sus días. Sin embargo, como ha ocurrido con tantos atletas de su generación, la transición hacia la vida después del deporte resultó mucho más difícil de lo que parecía desde afuera, porque el éxito dentro del ring no siempre se traduce en estabilidad fuera de él. Y poco a poco comenzaron a surgir problemas financieros que erosionaron la fortuna que había acumulado durante sus años de gloria. Decisiones equivocadas, una administración inadecuada del dinero y el impacto del juego fueron debilitando su seguridad económica, una realidad que golpea con dureza a quienes no fueron preparados para gestionar la riqueza que llega de forma repentina. Y así, casi sin darse cuenta, el campeón que había conquistado el mundo comenzó a perder terreno en un escenario completamente distinto, uno donde la disciplina física ya no era suficiente. La situación no solo afectó sus finanzas, también ejerció presión sobre su vida personal, creando tensiones silenciosas que contrastaban con la imagen pública del ídolo invencible. Y aquí es donde la historia revela su dimensión más cruda, porque no se trata únicamente de la caída de un campeón, sino del enfrentamiento de un hombre con sus propias limitaciones, con errores que no podían corregirse con un golpe preciso o una estrategia bien ejecutada, errores que exigían una fortaleza diferente, una resistencia emocional que no siempre es visible. Aún así, hay algo profundamente poderoso en lo que ocurrió después, porque aunque el dinero desaparecía, el cariño del público permanecía intacto. México no olvidó a José Ángel Mantequilla Nápoles, no olvidó al hombre que había llevado su nombre con orgullo, que había defendido sus colores incluso antes de tener oficialmente su nacionalidad. Y en sus últimos años, ese afecto se tradujo en apoyo, en gestos de solidaridad, en una red de personas y organizaciones que se aseguraron de que pudiera vivir con dignidad, demostrando que el verdadero legado de un campeón no se mide solo en títulos, sino en el impacto que deja en quienes lo vieron luchar. El 16 de agosto de 2019, a los 79 años, José Ángel Mantequilla Nápoles falleció lejos del estruendo de las arenas que alguna vez lo celebraron, pero rodeado de un respeto que nunca desapareció. Y aunque su final fue mucho más silencioso que su ascenso, su historia no se desvaneció, porque sigue viva en cada recuerdo, en cada análisis, en cada conversación sobre los grandes del boxeo, siendo reconocido por expertos y organizaciones como uno de los mejores pesos welter de todos los tiempos, comparado incluso con figuras legendarias como Sugar Ray Robinson, incluido entre los grandes por ESPN y la revista The Ring. Y más allá de los rankings, permanece como una figura única, un boxeador cuyo estilo elegante redefinió lo que significaba pelear con inteligencia y precisión. Pero tal vez lo más impactante de su historia no es su talento, ni sus títulos, ni siquiera sus derrotas, sino la totalidad de su viaje, desde un joven problemático en Santiago de Cuba hasta un ídolo nacional en México, desde la cima absoluta hasta una etapa final marcada por desafíos humanos que muchos prefieren no ver. Y es ahí donde reside la verdadera fuerza de este relato, en recordarnos que detrás de cada leyenda hay una vida compleja, llena de decisiones, sacrificios y consecuencias. Ahora la pregunta regresa más fuerte que al principio, más incómoda, más necesaria. ¿Qué es lo que realmente define a un campeón? ¿Sus victorias dentro del ring o la manera en que enfrenta la vida cuando ya no hay público observando, cuando no hay títulos en juego, cuando solo queda la persona detrás del mito? La historia de José Ángel Mantequilla Nápoles no ofrece una respuesta sencilla, pero sí deja una huella profunda que obliga a reflexionar. Y tú, después de conocer este recorrido lleno de gloria, caída y dignidad, ¿qué parte te impacta más? ¿Su ascenso imparable, su dominio absoluto o la lucha silenciosa que enfrentó lejos de los reflectores? Parte 4. Final. La última imagen que queda no es la de un golpe perfecto, ni la de un cinturón levantado. Es la de un hombre enfrentándose al eco de su propia historia, y esa imagen obliga a una pregunta incómoda que pocos se atreven a sostener.
¿Vale la pena conquistar el mundo si al final debes aprender a vivir sin él? Porque cuando todo termina, cuando las luces se apagan y el público se retira, lo único que permanece es lo que construiste dentro de ti. Y en el caso de José Ángel Mantequilla Nápoles, ese legado fue mucho más profundo que cualquier campeonato. Fue una mezcla de elegancia, disciplina, decisiones difíciles y una resiliencia que no siempre fue visible, pero que sostuvo su vida incluso en los momentos más frágiles. Su historia no es solo la de un campeón que dominó la división welter, es la de un hombre que tuvo que reinventarse después de haber sido todo, alguien que conoció la gloria absoluta y también la incertidumbre más silenciosa, alguien que fue ovacionado por multitudes y que luego tuvo que aprender a convivir con la calma de una vida sin reflectores. Y en ese contraste se revela una verdad poderosa, porque el verdadero combate no siempre ocurre dentro del ring, a veces ocurre en la intimidad, en las decisiones cotidianas, en la forma en que se enfrenta la pérdida, el paso del tiempo y las consecuencias de lo vivido. México nunca dejó de verlo como suyo, nunca dejó de recordar al peleador que pidió escuchar su himno antes de conquistar el mundo, ese gesto que encapsula todo lo que fue, un hombre que eligió pertenecer, que transformó el exilio en oportunidad y que devolvió con lealtad todo el cariño recibido. Y quizá por eso, su historia sigue resonando, porque no se trata solo de técnica o estadísticas, se trata de identidad, de valentía, de la capacidad de seguir adelante incluso cuando el camino deja de ser claro. Hay algo profundamente humano en su caída financiera, en sus errores, en sus luchas fuera del deporte, porque rompe la ilusión de perfección que a menudo se proyecta sobre los ídolos y nos recuerda que incluso los más grandes pueden perder el control cuando cambian las reglas del juego. Pero también hay algo profundamente inspirador en la manera en que nunca perdió el respeto de la gente, en cómo su nombre siguió siendo sinónimo de grandeza, en cómo su legado resistió el paso del tiempo y las dificultades personales. José Ángel Mantequilla Nápoles no terminó en el olvido, aunque sus últimos años fueran más discretos, porque su historia quedó grabada en la memoria colectiva, en cada aficionado que alguna vez lo vio moverse con esa fluidez única, en cada narración que revive sus combates, en cada conversación donde se menciona su nombre junto a los más grandes. Y esa es una forma de inmortalidad que no depende del dinero ni de los títulos, sino del impacto real que se deja en el mundo. Al final, su vida se convierte en una lección que va más allá del boxeo, una lección sobre el precio del éxito, sobre la importancia de las decisiones fuera del escenario, sobre la necesidad de prepararse para el después, ese territorio desconocido donde muchos campeones se pierden, y al mismo tiempo, una lección sobre dignidad, sobre cómo incluso cuando las circunstancias cambian, el respeto ganado con esfuerzo puede permanecer intacto. Ahora que conoces cada ángulo de esta historia, desde el niño inquieto en Cuba hasta el ídolo en México y el hombre que enfrentó sus propios desafíos en silencio, la pregunta final no es sobre su carrera, es sobre lo que esta historia despierta en ti. Porque en el fondo, todos enfrentamos versiones distintas de ese mismo recorrido. Todos tenemos momentos de ascenso, de caída, de reinvención. Y tal vez por eso, el relato de José Ángel Mantequilla Nápoles resulta tan difícil de olvidar. Porque no habla solo de un campeón, habla de lo que significa ser humano. Así que dime, si tuvieras que quedarte con una sola lección de esta historia, ¿cuál sería? ¿Y qué harías diferente sabiendo que incluso la gloria más brillante puede desvanecerse si no sabes cómo sostenerla?